muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio. Deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que descanse de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. De igual manera, hermanos, agradezco a Dios por esta bendición que nos concede. Yo creo que todos los aquí presentes estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más de llegarnos a este santuario de la adoración a su nombre para tributarle el honor y la gloria y la alabanza que solo Dios merece, hermanos. Voy a explicar, hermanos, o hacer algunas explicaciones o declaraciones sobre este tema, hermanos, que lleva por título el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encuentra su marco de enseñanza, hermanos, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y el versículo 19, hermanos, dice así como está escrito: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran encomienda, hermanos, que hace nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a los que había discipulado, a los que había enseñado, después de que resucitó, hermanos, después de que resucitó. Cuando los encuentra, hermanos, en aquel lugar, en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado, ahí lo vuelve a encontrar después de que resucitó. Y llegando con ellos, pues algunos lo identificaron inmediatamente, pero otros de los apóstoles dudaban, no lo habían visto seguramente después de resucitar. Pero cuando ya le reconocen y el Señor está con ellos, les da esta encomienda, la gran encomienda, la gran comisión. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego ya con esa potestad, con esa autoridad que tiene en el cielo y que tiene en la tierra, en el reino del cielo y en el reino terrenal, los manda, les ordena: por tanto vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted ha sido bautizado en este bautismo, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Este versículo, hermanos, este versículo que nos sirve como marco de enseñanza, es un versículo que para muchas congregaciones, muchos enseñadores, ha venido a ser un punto de controversia, de discrepancia, porque ¿a quién le dio este mandamiento el Señor? A los apóstoles. Y ese día de la gran comisión también le dice al apóstol Pedro: a ti daré las llaves del reino. Entonces, en Hechos, hermanos, trasladándonos un poco más adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés, precisamente, hermanos, cuando aquellos
hombres o aquella multitud a la que el apóstol Pedro les predicó, les dio aquel sermón, que aquel sermón les llegó hasta a lo más profundo del corazón, hermano. De modo que fueron compungidos de corazón. Amén. Y cuando fueron compungidos de corazón, se arrimaron con el apóstol o con los apóstoles y les dijeron, bueno, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo el apóstol Pedro? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo nos mandó a bautizar el apóstol, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo mencionó el apóstol Pedro? Los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, hermanos. ¿Usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo? Para el perdón de los pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo, hermanos. En estos dos versículos es donde hay un punto de controversia, una discrepancia muy grande, hermanos, para muchos. Porque hay algunos que, mirando lo que hizo el apóstol Pedro, mandando a bautizar en el nombre de Jesucristo, dicen o se atreven o llegan a decir que Pedro fue un desobediente, hermanos, a las palabras del Señor Jesucristo, donde tenemos nuestro marco de enseñanza que dijo el Señor, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para muchos estos dos versículos son dos cosas muy diferentes, hermanos. Y los que aplican uno, o específicamente lo que viene en San Mateo 28, 19, este bautismo lo aplican así literal, cual está escrito aquí, hermanos. Porque dicen que ellos sí obedecen al Señor Jesucristo y porque dicen que el apóstol San Pablo desobedeció, el apóstol San Pedro, perdón. Pero no es esto, hermanos, no es así. Porque el Señor Jesucristo conoce todas las cosas, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo instruyó a los apóstoles, a los discípulos, y precisamente fue el apóstol Pedro al que le dio las llaves del reino, hermanos. ¿Se equivocaría el Señor Jesucristo al designar al apóstol Pedro? Si le iba a hacer, si el apóstol iba a hacer otra cosa, no, hermanos, y además no estaba solo el apóstol, estaban los demás apóstoles con él. Si Pedro hubiera hecho una cosa diferente, los demás hubieran dicho, eso no es lo que mandó o ordenó el Señor Jesucristo. Pero estos hombres de Dios están conscientes del mandamiento del Señor Jesucristo, hermanos. Y tal y cual ordenó el Señor, le dieron fiel cumplimiento, hermanos. Amén. Pero tenemos que nosotros entonces entender, comprender cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo, hermanos. En el tiempo antiguo, bueno, antes de continuar, hermanos, la palabra, quiero dar estos significados. La palabra nombre es una palabra que se le da a una persona o cosa determinada para distinguirla de los demás. Eso es el significado de la palabra nombre. Cuando hablamos de la palabra Padre, hermanos, Padre es un título honorífico que especialmente, hermanos, se le da a Dios por ser el creador de todas las cosas. Amén. Es el Padre, es el creador. Dice la palabra de Dios, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y bastó con su palabra para que todo esto se formara, hermanos. Amén. Lo que vemos, lo que sentimos y aún las cosas que no vemos y que existen, como el aire y otros elementos, fueron creados por Dios, hermanos. Y bastó solamente su palabra para que todo esto fuera realidad, hermanos. Amén. Por eso cuando se refiere o hablamos del Padre, hermanos, por excelencia nos estamos refiriendo a Dios, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él.
En el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres o el pueblo de Dios, los judíos, se refirieron a Dios con diferentes nombres o títulos, refiriéndose a Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios manda a Moisés para que vaya a sacar a su pueblo de Egipto, Moisés le dice: bueno, y si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? ¿O qué le voy a decir al pueblo, a mis hermanos? ¿Y cuál es lo que iba a decir Moisés? Yo soy el que soy, le dijo Jehová, hermanos. Y dirás: yo soy, me ha enviado. ¿Y quién es yo soy? El creador de todas las cosas. Amén. De esa manera se iba a presentar Moisés entre el pueblo, hermano. Dios. Pero también nosotros encontramos otros títulos que el pueblo así se refería a Dios. Por ejemplo, Adonai, que quiere decir el Señor, mi gran Señor. Amén. Otro título, hermanos, Elohim, creador todopoderoso. Estos títulos, hermanos, se refieren a Jehová. Pero tenemos que identificar no el título, sino el nombre del Padre, hermanos. Y la palabra de Dios es muy clara, es muy específica para revelarnos estas cosas, hermanos. En el libro profético de Isaías, el profeta habla de esa manera, hermanos. Dice de la siguiente manera: Isaías 42:5, así dice el Dios Jehová. Aquí nos está revelando el profeta el nombre de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Jehová. Ese es el nombre de Dios o del Padre. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién es el que da vida? El que da respiración o el espíritu es Jehová, dice el profeta Isaías. Jehová, hermanos. Y Jehová es el creador de todas las cosas. Amén. También en este mismo capítulo, versículo 8, Jehová se manifiesta o se revela de la siguiente manera: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre, hermanos? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová, hermanos. Ese es el nombre del Padre, Jehová. Cuando nosotros hablamos de Jehová, nos referimos al Padre, nos referimos a nuestro Dios, creador de todas las cosas. Ese es Jehová. Así lo manifiesta él, lo manifiesta también el profeta Isaías. Pero luego Dios habla, hermanos, o Jehová habla de la siguiente manera, porque en sus planes, en sus propósitos divinos de Dios, dice de la siguiente manera el profeta, hermanos, hablando Dios, hablando Jehová, hablando el Padre, hermanos, dice de la siguiente manera: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Fíjense, ya identificamos el nombre del Padre. ¿Cuál es? Jehová. Él dice: yo, Jehová. Y su pueblo también lo identifica. Jehová es nuestro Dios. Jehová Dios, hermanos. Pero dice Jehová: mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuál nombre, hermanos? Un nombre que está oculto, un nombre que todavía no ha sido revelado. Pero dice Jehová: mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. ¿No está presente Dios en todos? Pero de una manera especial se iba a hacer presente Dios en esta tierra, y el pueblo conocería su nombre, hermanos. Y luego hay otro versículo, hermanos, que
que quiero dar lectura. Dice también el profeta Isaías. Voy a leer algunos versículos. Dice así: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esta es una promesa, hermanos, que cuando dice la palabra o proféticamente hablando, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, seguramente oscuridad porque andarán a ciegas, falta de entendimiento, de conocimiento, pero dice: mas sobre ti nacerá Jehová y será vista su gloria. ¿Quién iba a nacer, hermanos? ¿Quién iba a nacer? Jehová, hermanos, no se les olvide. ¿Quién iba a nacer? Iba a nacer Jehová, hermanos. Amén. Iban a ser Jehová. Está hablando de un tiempo profético, hermanos, de un tiempo futuro que iban a ser Jehová. Todo esto está dentro de los planes divinos de redención de nuestro Dios. Cosas que para muchos, hermanos, como lo hemos mirado, lo hemos considerado, muchos no lo entienden, pero la palabra de Dios es clara y es específica, hermanos, y más para su pueblo, para sus hijos. Va a nacer Jehová. ¿Cuándo iba a nacer? ¿Cómo iba a nacer Jehová, hermanos? Mismo Jehová habla de la siguiente manera: por tanto, el mismo Señor os dará señal. ¿De qué iba a dar señal? De su nacimiento, hermanos. De su nacimiento. Y dice: he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es proféticamente hablando, y una señal para el pueblo de los judíos, para el pueblo de Dios. Es la señal de Dios, una señal inequívoca. ¿Por qué inequívoca? Porque la Virgen iba a parir, iba a concebir y a parir hijo, hermanos. Amén. Y su nombre, Emmanuel, que declarado es: con nosotros Dios. Amén. Esta es una señal muy específica para el nacimiento de Jehová que se estaba anunciando. Sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Jehová es una palabra, hermanos, que significa Salvador, o Jehová salva. De modo que Jehová estaba prometiendo salvación a su pueblo, hermanos, y también da esta señal inequívoca de que la Virgen concebería y pariría un hijo. ¿Y cómo iba a llamar su nombre, hermanos? ¿Cómo se iba a llamar el hijo que iba a tener la Virgen? Entonces, no nos perdamos. El nombre del Padre es Jehová. No se lo olvide, hermanos. El nombre del Padre es Jehová. ¿Y qué significa Jehová? Jehová salva, pues Salvador, hermanos. Eso significa Jehová. Vamos a mirar ahora el cumplimiento de estas promesas. Quiero leer en el Nuevo Testamento algunos versículos. Dice así, hermanos: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, no quiso difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sigue diciendo: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué es Jesús? Jehová salva. Es el significado de Jesús. Jehová salva, hermanos. Amén. Y luego sigue diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Si lo declaramos,
con nosotros Dios. Amén. ¿Quién vino a nacer? Jehová vino a nacer a este mundo, se hizo carne, hermano. Y vino a nacer a esta tierra, a este mundo. Y el nombre que le pusieron, el nombre que era oculto es Jesús, Jesucristo, hermano. Declarado también Emmanuel, con nosotros Dios. Amén. ¿Cómo es esto posible? Para el Dios que hace posible todas las cosas, hermano. Aleluya. Esto no es fácil de entender o de comprender. Pero hermanos, el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, para Él es posible, hermanos. Amén, amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. El apóstol San Juan habla de estas cosas y dice así el apóstol, hermanos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, hermano, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Usted ha visto la gloria de Dios? Amén. ¿Ha llegado la gloria de Dios hasta usted? Amén. Porque aquí dice el apóstol y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia, esa verdad ha llegado hasta usted, ha llegado hasta nosotros, hermanos. Por eso estamos aquí, por la gracia, por la verdad del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el Hijo, el nombre del Hijo. ¿Y qué quiere decir Jesucristo? Jehová salva, hermanos. Jehová es el nombre del Padre, vino a nacer, hermanos, el nombre que era oculto, Jesucristo. ¿Y qué quiere decir Jesucristo? Jehová salva. Otro nombre, Emmanuel. Emmanuel es un título o un nombre de Jehová que también se aplica al Señor Jesucristo, Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Esto es grande misterio, hermanos. Para muchos es piedra de tropiezo, por eso no alcanzan a conciliar lo que dijo el Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que dice el apóstol Pedro en el nombre de Jesucristo. Todo esto está totalmente de acuerdo, mis amados hermanos. Pero miren, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos, dice el apóstol San Pablo, dice así: porque Dios estaba en Cristo, conciliando al mundo, hermanos. ¿Sí? Esto lo entiende el apóstol San Pablo, o así lo explica, lo enseña. Porque Dios estaba en Cristo, conciliando al mundo. Y luego, hermanos, que no es para todos, hermanos, entenderlo. El Señor Jesús, después de tanto tiempo, hermanos, que había estado enseñando a los suyos, un día, hermanos, dice, un día sucedió esto. Felipe, uno de los que habían sido llamados entre los 12, dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad que Felipe no lo entendía totalmente? Porque si Felipe hubiera entendido que Jesús es el Padre, no había hecho esta pregunta, o no le había hecho esta petición al Señor Jesucristo, pero le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y luego dice, hermanos, Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo y el Padre, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesucristo es el Padre, hermanos. Amén. La palabra Cristo, estamos refiriendo al Padre, al Creador, al ungido. Es lo mismo, hermanos, cuando hablamos de la palabra Cristo. Entonces Felipe le faltaba ese entendimiento, pudiéramos decir, hermanos, pero no todos. Jesús cierto día, hermanos, le dice a los suyos, porque Pedro hace una confesión muy importante. El Señor Jesucristo les dice cierto día: ¿y quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos?
Pedro es el que sale, hermanos, en primer plano para responder esta pregunta del maestro. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La palabra Cristo es igual decir Padre. Tú eres el Padre, tú eres el creador, tú eres el Dios viviente que te ha manifestado en carne. Así lo entendía el apóstol Pedro, hermano. ¿Y por qué lo entendía así? Porque Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te dio esta revelación, este entendimiento. Entiende o entendemos entonces, hermanos, que para conocer este misterio no es sabiduría terrena, no es que el hombre vaya a las aulas del saber para conocer la persona o la divinidad de Cristo. Para esto se necesita que de arriba venga el entendimiento de Dios nuestro Señor. ¿Por qué algunos andan en oscuridad que no pueden entender o conciliar esta palabra de Dios? Porque les falta el entendimiento, les falta que de arriba venga la revelación de Dios, hermanos. Pero Pedro estaba completamente entendido: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y usted qué dice, hermano? Gloria a Dios. Usted que dice también lo ha conocido como Pedro. Gloria a Dios. También entendemos que el que está con nosotros es Jesucristo. Es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente, es el que está con nosotros, mis amados hermanos. Así también lo hemos entendido. Entonces, el nombre del Hijo es Jesucristo, hermanos. El nombre del Hijo es Jesucristo. El nombre del Padre es Jesucristo. Y el nombre del Espíritu Santo, hermanos, dijo el Señor Jesús cuando estaba con los suyos: no os dejaré huérfanos. Aleluya, gloria a Dios. Vendré a vosotros y estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén, amén, gloria a Dios. En virtud de su Santo Espíritu, Dios está con nosotros. El nombre del Espíritu Santo es Jesús, es Jesucristo, es el mismo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. No hay otro, no hay por qué nosotros decir: nosotros tenemos este bautismo de San Mateo o el de Hechos de los Apóstoles. Para nosotros es lo mismo, hermanos. Amén, amén. Jesús dijo, bautizándonos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, mis amados hermanos. Amén, amén. Por eso, en nuestra persona, el día que nosotros bajamos a las aguas bautismales, tuvimos fiel cumplimiento, hermanos, cuando Jesucristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bastó decir o que el ministro dijera: te bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque mencionando el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Dios os bendiga, hermanos, y la gracia del Señor sea en favor de cada uno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.